com meu carro rebaixado, no meu porta-malas escutando um forró pesado, eu logo percebi. En esta oportunidad vamos a explicar sobre lo que son los patrones de diseño. Ahora bien, ¿qué es un patrón de diseño? Podemos decir que es una solución general reusable que puede ser aplicada a problemas que ocurren comúnmente en el desarrollo de software. También podemos decir que es la descripción o la plantilla de cómo resolver un problema que puede ser usada en diferentes situaciones. Los patrones de diseño son soluciones probadas, expresivas y fáciles de mantener. Muchos de los programadores están familiarizados con patrones de diseño, así que podemos decir que es un tipo de estándar de desarrollo. Ahora bien, ¿quién los creó? ¿Cómo se originó todo esto de los patrones de diseño? El concepto de los patrones de diseño lleva existiendo desde finales de los años 70. Quien lo difundió en esa oportunidad fue Christopher Alexander, pero estos patrones no eran aplicados a lo que son los diseños de software, sino más era a lo que es la construcción de edificios y urbanismos y cómo estos problemas pueden ser resueltos. Pero la verdadera popularización surgió en los años 90 con el lanzamiento del libro de diseño de patrones, publicado por la banda de los Cuatro. Ahora, ¿por qué se los conoce con la banda de los Cuatro? Eran 4 autores liderados por Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blisides, en el que explican 23 patrones de diseño que desde entonces han sido un referente. Ahora, ¿los patrones de diseño creados por la banda de los Cuatro son los únicos válidos? Realmente no, pero sí son los más comunes. En el mundo hay muchos más patrones de diseños que pueden ser aplicados a la programación. Ahora, ¿son una opción para un lenguaje específico? No, en realidad son neutrales y se pueden aplicar a cualquier tipo de lenguaje de programación. ¿Estos patrones de diseño están asociados al tamaño del proyecto? En realidad el uso de patrones de diseño no está asociado de ninguna manera al tamaño de un proyecto. Los elementos de los patrones de diseño. En general, un patrón tiene 4 elementos esenciales. En el primero tenemos lo que es el nombre del patrón, que el nombre debe ser suficientemente descriptivo para saber de qué estamos hablando. El nombre del patrón permite describir en 1 o 2 palabras un problema de diseño junto con las soluciones y las consecuencias de esta. Como segundo tenemos lo que es el problema, que describe el problema en general o la situación a resolver. También describe cuándo aplicar el patrón, explica el problema y su contexto. A veces el problema incluye una serie de condiciones que deben darse para que tenga sentido y aplicar el patrón. Continuando tenemos lo que es la solución, que describe la solución general a implementar. Esta debe ser adaptada de acuerdo al contexto en específico. Esta describe también los elementos que constituyen el diseño, sus relaciones, las responsabilidades y las colaboraciones. El patrón proporciona una descripción abstracta de un problema de diseño y cómo lo resuelve una disposición general de elementos. Las consecuencias. Describe lo bueno y lo malo que pasaría si se implementa. Quiere decir que son los resultados, así como las ventajas e inconveniencias que se aplican en el patrón. Clasificación de los patrones de diseño. Los patrones de diseño se clasifican siguiendo 2 criterios. Como primer criterio tenemos lo que son el propósito, que refleja lo que hace un patrón, o los patrones pueden tener un propósito de creación, ya sea estructural o de comportamiento. El segundo criterio que tenemos en cuenta es el ámbito. En esta se especifica si el patrón se aplica principalmente a clases o a objetos. Patrones creacionales. Los patrones creacionales facilitan la tarea de creación de nuevos objetos, encapsulando el proceso. Los patrones creacionales están basados en 2 conceptos. La primera es encapsular el conocimiento
acerca de los tipos concretos que nuestro sistema utiliza. Estos patrones normalmente trabajarán con interfaces, por lo que la implementación concreta que utilicemos quede aislada. El segundo concepto sería ocultar cómo estas implementaciones concretas necesitan ser creadas y cómo se combinan entre sí. Los patrones creacionales más conocidos son 5, de las cuales voy a explicar de cada una, empezando por el primero, que es el Abstract Factory. El Abstract Factory aborda el problema de la creación de familias de objetos, ofrece una interfaz para la creación de familias de productos relacionados o dependientes sin especificar las clases concretas a las que pertenecen. Este patrón se conoce también como Kit o Toolkit. El patrón Abstract Factory se usa cuando un sistema debe ser independiente de cómo se crean, componen y representan sus productos. Un sistema debe ser configurado con una familia de productos entre varias, o una familia de objetos productos relacionados está diseñada para ser usada conjuntamente y es necesario hacer cumplir esta restricción o esa restricción. Se requiere proporcionar una biblioteca de clases de productos y solo se quiere revelar sus interfaces, no sus implementaciones. Este patrón está recomendado para situaciones en las que tenemos una familia de productos concretos y prevemos la inclusión de distintas familias de productos en un futuro. Algunas consecuencias del uso del Abstract Factory son: aísla las clases concretas, facilita el intercambio de familia de productos, promueve la consistencia entre productos, y una desventaja es que es difícil dar cabida a nuevos tipos de productos. Como podemos ver, la estructura del Abstract Factory declara una interfaz para las operaciones que crean objetos de productos abstractos. El Concrete Factory implementa las operaciones para crear productos de objetos concretos, y el Abstract Product declara una interfaz para que un tipo de objetos de productos. El Concrete Product define un objeto producto para que sea creado por la fábrica correspondiente. El siguiente patrón creacional es el Factory Method, más conocido como el método de fábrica, o también se le conoce como constructor virtual. Este patrón consiste en utilizar una clase constructora abstracta con unos cuantos métodos definidos y otros abstractos. Es dedicado a la construcción de objetos de un subtipo de un tipo determinado. El patrón método de fábrica se usa cuando una clase no puede anticipar la clase de objetos que debe crear, cuando se necesite que las subclases especifiquen los objetos al ser creados. Las consecuencias de usar el método de fábrica: las consecuencias es que eliminan la necesidad de especificar las clases de los objetos creados. Es que el código solo trabaja con interfaces, y una de las desventajas es que es posible que los clientes tengan que crear una subclase de creador solo para crear un objeto. Como podemos ver en esta interfaz del método de fábrica, el producto define la interfaz para los objetos que el método de fábrica crea. El Concrete Product implementa la interfaz de producto, y el creador declara el método Factoria, que devuelve un objeto de tipo producto. Como podemos ver al costado, product es igual a Factory Method. Y también puede invocar el Factory Method para crear un objeto product. Y el Concrete Creator redefine el Factory Method para que devuelva la instancia de concretar producto que le interesa. El patrón creador delega en las subclases la creación de los objetos. El patrón Builder, como su nombre dice, constructor o constructora, separa la creación de un objeto complejo de su estructura
de tal forma que el mismo proceso de construcción nos puede servir para crear representaciones diferentes. El patrón Builder se usa cuando el algoritmo para crear un objeto complejo debe ser independiente de las partes que constituyen el objeto y su ensamblaje. También se usa cuando el proceso de construcción debe permitir representaciones diferentes del objeto construido. Y las consecuencias de usar el patrón constructor permite variar la representación interna del producto. Otra de las consecuencias es que el objeto constructor provee al director con una interfaz para construir el producto. También permite aislar el código de construcción y representación. Cuando el proceso termina, el producto es retribuido. Como podemos ver aquí la interfaz del patrón constructor o constructora, podemos ver que el constructor especifica una interfaz abstracta para crear partes del objeto. La tabla Concrete Builder construye y ensambla partes del producto implementando la interfaz Builder. Define y lleva un registro de las representaciones que crea. Provee una interfaz para recuperar el producto. En la tabla Director construye un objeto usando la interfaz Builder. Patrón Prototipo permite la creación de objetos basados en plantillas. Un nuevo objeto se crea a partir de la clonación de otro objeto. Especificar el tipo de objetos a crear utilizando un prototipo de ejemplo y crear nuevos objetos copiando este prototipo. Se debe usar este patrón cuando un sistema deba ser independiente de cómo se crean, se componen y se representan sus productos, y además cuando las clases a instanciar sean especificadas en tiempo de ejecución. Para evitar construir una jerarquía de clases de fábricas paralela a la jerarquía de clases de producto, cuando las instancias de una clase puedan tener uno de entre solo unos pocos estados diferentes. Su uso es aconsejable cuando un sistema deba ser independiente de cómo se crean, componen y representan sus productos. Algunas ventajas de aplicar este patrón son añadir y eliminar instancias en tiempo de ejecución, especificar nuevos objetos modificando valores, especificar nuevos objetos variando la estructura y reducir la herencia. Configurar dinámicamente una aplicación con clases. Habrá tantos prototipos concretos como estados tenga el objeto instanciado. Como podemos ver, interfaz de la derecha, la tabla prototipo declara una interfaz para la autoclonación. El Concrete prototipo implementa una operación para clonarse a sí mismo, y la tabla cliente crea un nuevo objeto solicitándole al prototipo que se clone a sí mismo. El último patrón sería el singleton, que significa único. El singleton limita a 1 el número de instancias posibles de una clase en nuestro programa y proporciona un acceso global al mismo. Debe haber exactamente una instancia de una clase y esta debe ser accesible a los clientes desde un punto de acceso conocido. La única instancia debería ser extensible mediante herencia y los clientes deberían ser capaces de utilizar una instancia extendida sin modificar su código. Las consecuencias de usar este patrón es el acceso controlado a la única instancia. Puede tener un control estricto sobre cómo y cuándo acceden los clientes a la instancia. Por ejemplo, para tener un acceso centralizado a un sistema de login o un sistema de captcha. De forma que desde cualquier punto de la aplicación en el que queremos utilizar estos recursos, podamos garantizar que accedamos siempre a la misma instancia. Espacio de nombres reducidos. Permite el refinamiento de operaciones y la representación. Se puede crear una subclase de singleton. Permite un número variable de instancias. El patrón hace que sea fácil cambiar de opinión y permitir más de una instancia de la clase singleton. Como ya he terminado con mi exposición, aquí les muestro un código que es de singleton que está hecho en Java. Ustedes pueden apreciar de qué trata el singleton viendo el código y analizando qué es lo que está haciendo cada línea. Y eso sería todo conmigo. Muchas gracias.
En esta oportunidad vamos a dar a conocer sobre los patrones estructurales. ¿Qué son los patrones estructurales? Son aquellos que especifican la forma en que unas clases se relacionan con otras. Describen la composición de los objetos y su organización. Los patrones estructurales se ocupan de cómo se combinan las clases y los objetos para formar estructuras más grandes. Estos patrones estructurales de clases hacen uso de la herencia para componer interfaces o implementaciones. A modo de ejemplo sencillo podemos pensar en cómo la herencia múltiple mezcla dos o más clases en una sola. El resultado es una clase que combina las propiedades de sus clases padre. Como primer ejemplo de un patrón estructural tenemos lo que es el patrón facade o fachada, que es un objeto que crea una interfaz simplificada para tratar con otra parte del código más compleja, de tal forma que vamos a simplificar y a aislar su uso. En esta parte tenemos un ejemplo de cómo es que funciona la clase, el patrón fachada. Tenemos una inmobiliaria, realiza muchos trabajos diferentes como el cobro de alquiler, las muestras de inmuebles, administración de consorcios, contratos de ventas, contratos de alquiler, etc. Esta inmobiliaria tiene diversos tipos de personas, todas con sus atributos y métodos correspondientes. Los mismos métodos lo mismo con los métodos principales de las diversas clases que tiene el sistema. Ahora, para poder relacionarlo, creamos lo que es un patrón fachada llamada inmobiliaria. Y ahí en el ejemplo tenemos que al principio la clase cliente se relaciona directamente con los subsistemas de clases. Pero al crear la fachada inmobiliaria tenemos que los clientes ya no se van a relacionar directamente con los subsistemas de clases, sino se van a relacionar con el patrón fachada, y este patrón es el que va a realizar se va a relacionar con todos los subsistemas de clases. Ahora bien, ¿qué consecuencias tenemos al usar este patrón? Primero, oculta a los clientes de la complejidad del subsistema y lo hace fácil de usar. Favorece un acoplamiento débil entre el subsistema y sus clientes, consiguiendo que los cambios de las clases del sistema sean transparentes a los clientes. También facilita la división en capas y reduce la dependencia de compilación. Y no impide el acceso a las clases de sistemas. Un pequeño ejemplo de cómo funciona este patrón de fachada podemos ver en lo que son las agencias de viajes o de hoteles, quienes te recomiendan, o sea, directamente estos se relacionan con el cliente y estos te ofrecen diversas opciones de hoteles o diversas empresas. El otro patrón estructural tenemos lo que es el adapter. Esta permite a dos clases con diferentes interfaces trabajar entre ellas a través de un objeto intermedio con el que se comunican e interactúan. El patrón bridge o puente desacopla una abstracción de su implementación para que las dos puedan evolucionar de forma independiente. El patrón composite facilita la creación de estructuras de objetos en árbol, donde todos los elementos emplean una misma interfaz. Cada uno de ellos puede a su vez contener un listado de estos objetos o ser el último de esta rama. El patrón decorator permite añadir funcionalidad extra a un objeto de forma dinámica, ya sea de forma dinámica o estática, sin modificar el comportamiento del resto de objetos del mismo tipo. La flake weight o el peso ligero. Una gran cantidad de objetos comparten un mismo objeto con propiedades comunes con el fin de ahorrar memoria. El proxy, que es una clase que funciona como interfaz hacia cualquier otra cosa. Una conexión a internet, un archivo en disco o cualquier otro recurso que sea costoso o imposible de duplicar. Patrones de comportamiento.
Behavioral Design Patterns. Los patrones de comportamiento gestionan algoritmos relacionados y responsabilidades entre objetos. Los patrones de comportamiento son comandos, son objetos que encapsulan una acción y los parámetros que necesitan para ejecutarse. Chain of Responsibility. Se evita acoplar al emisor y receptor de una petición, dando la posibilidad a varios receptores de consumirlo. Cada receptor tiene la opción de consumir esa petición o pasárselo al siguiente dentro de la cadena. Tenemos interpreter, define una representación para una gramática, así como el mecanismo para evaluarla. El árbol de sintaxis del lenguaje se suele modelar mediante el patrón. Patrones de comportamiento. Permiten resolver los problemas relacionados con el comportamiento de la aplicación, normalmente en el tiempo de ejecución. También respecto a las interacciones y responsabilidades entre clases y objetos, así como los algoritmos que encapsulan. Esos son los patrones de comportamiento. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde nos muestra en la parte donde dice creación, estructura, comportamiento, esos son los tipos de patrones de diseño. Y los patrones de diseño tenemos al patrón de creación, estructural y comportamiento. Y dentro de ellos, por ejemplo, el tema que me tocó a mí, tenemos patrones de comportamiento. En clases tenemos intérprete, template de método, tenemos objeto. En objeto tenemos el chain of responsibility, el comando, interactor, mediador, memento, observer, state, strategy y visitor. Todo eso tenemos dentro los patrones de comportamiento en objetos. Continuando con la exposición, tenemos también acá voy a explicar lo que es el Chains of Responsibility. Este patrón puede resultarnos útil en caso en los que un objeto emisor de una petición desconozca qué objetos podrán atender a la misma. Aquí tenemos el cliente, tenemos extract, manejador, tenemos procesar, manejar concreto 1, manejar concreto 2 y así sucesivamente. Procesar, ambos van a procesar. Tenemos también el command, tenemos varios objetos que realizan acciones similares de forma diferente si queremos que se procese la adecuada dependiendo del objeto solicitado. El invocador no sabe quién es el receptor ni la acción que se realizará, tan solo invoca un comando que ejecuta la acción adecuada. Tenemos el cliente, el receptor, concrete command, interface command y invocador. Todos el concrete command, si se dan cuenta, tiene una flechita que va al receptor y también va a interface command, que interface command va al invocador. O sea, el receptor no sabe quién es o qué acción va a realizar, tan solo invoca un comando que ejecuta la acción, así como ahí se ve en el pequeño ejemplo, en el pequeño gráfico. También tenemos un iterator. Según el libro de GOF, podemos utilizar cuando necesitamos recorrer secuencialmente los objetos de un elemento agregado sin exponer su representación interna. Así pues, este patrón de diseño nos resultará útil para acceder a los elementos de un array o colección de objetos contenida en otro objeto. El cliente, interfaz interactuador,
interactuador concreto. Eso lo tenemos en el lado izquierdo. Tenemos interface agregado. Tenemos agregado concreto también. Si se dan cuenta, el cliente entrelaza los dos, que es interfaz interactuador e interfaz agregado, y así sucesivamente. Tenemos mediador. Una de las ventajas que ofrece la programación orientada a objetos, POO, es la posibilidad de reutilizar el código fuente, pero a medida que creamos objetos que se interrelacionen entre sí, es menos probable que un objeto pueda funcionar sin la ayuda de otros. Para evitar esto, podemos utilizar el patrón mediador, en el que está definida una clase que hará de mediadora, encapsulando la comunicación entre los objetos, evitándose con ello la necesidad de que hagan directamente entre sí. En la primera parte, el PEG mediador 1, tenemos public class main, abrimos llave, public static void main, y en el 8 tenemos el mediador, crear el objeto centralizador de la comunicación, ¿no? Que es el mediador. Ahí creamos el objeto centralizador de la comunicación, que vendría a ser el mediador. Tenemos también el colega cc1, nuevo colega concreto 1, entre paréntesis m, y así consecutivamente hasta colega c3, colega m3. ¿Y para qué nos sirve eso? Para crear los objetos que participarán en la comunicación del mediador, como ya saben. Agregando también tenemos m.agregar colega ccc1, m agregar colega cc2, m agregar colega cc3. Esto, al agregarlo al objeto centralizador, también tenemos el cc2, comunicador colega concreto 2 ha cambiado. Por ejemplo, tenemos eso, probar un cambio en uno de los elementos. Bueno, eso nos sirve para probar el cambio en uno de los elementos, como tipo, ¿no? Memento. Ese patrón de diseño es útil cuando manejamos un objeto que necesitaremos restaurar a estados anteriores, como por ejemplo cuando utilizamos la función de deshacer en un procesador de texto. En la imagen de la derecha se muestra su estructura según el libro de Guth mencionado al principio del presente tutorial. Mencionado al principio. Tenemos acá el originador. Tenemos dentro de sus clases tenemos el estado, get memento, set memento, memento m. Tenemos memento, estado, get estado, set estado y conserje. Todo eso tenemos dentro del memento. Observer y state. Observer. El patrón observer puede ser utilizado cuando hay objetos que dependen de otro, necesitando ser notificados en caso de que se produzca algún cambio en él. El observer siempre dependerá de otros objetos para que él o ese proceso funcione correctamente. Este patrón te resultará
útil cuando necesitemos que un objeto se comporte de forma diferente, dependiendo del estado interno en el que se encuentre en cada momento. Según el siguiente diagrama en UML, podemos apreciar que el objeto cuyo estado es susceptible de cambiar contexto contendrá una referencia a otro objeto que define los distintos tipos de estado en el que se puede encontrar. Estado concreto A, tenemos el estado concreto B, abstract estado, contexto, petición. Es dependiendo a la petición que haga. Tenemos también el estrategia. Podemos hacer uso de este patrón para crear un objeto que pueda comportarse de forma diferente, lo cual se definirá en el momento de su instanciación o creación. Tenemos el contexto, interfaz contexto, interfaz estrategia, interfaz algoritmo. Tenemos la estrategia concreta 1, 2 y 3, así consecutivamente. Tenemos también el template método. Ese sencillo patrón resulta útil en caso en el que podamos implementar en una clase abstracta el código común que será usado por las clases que heredan de ella, permitiéndoles que implementen el comportamiento que varía mediante la reescritura total o parcial de determinados métodos. La diferencia con la forma común de herencia y sobreescritura de los métodos abstractos escriba en que las clases abstractas contienen un método denominado plantilla que hace llamadas a los que han de ser implementados por las clases que heredan de ella. Tenemos clases abstractas, tenemos método plantilla, operación 1, operación 2 y clase concreta, operación 1, operación 2. Acá podemos ver en la clase concreta que de abstracto de la clase abstracta hereda operación 1 y operación 2. Siempre hereda. Visitor. Según el libro de Goof, este patrón permite añadir funcionalidades a una clase sin tener que modificarla, siendo usada para manejar algoritmos relacionados y responsabilidades entre objetos. Así pues, nos resultará útil cuando necesitemos realizar operaciones distintas y no relacionadas sobre una estructura de objetos. Aunque si lo utilizamos y luego tenemos que modificar alguna de las clases implicadas, hemos de tener en cuenta que se produce cierto nivel de acoplamiento entre ellas. Podemos ver aquí en la pequeña imagen, tenemos cliente, objeto, estructura, tenemos el interfaz visitor, dentro de ello tenemos el visit element concreto 1, y tenemos también el visit element concrete 2. El visit concrete 1, dentro de él tiene el visit elemento concreto 1, y así consecutivamente. El visitor concreto 2 tiene también el visit element concreto 1, y así consecutivamente tienen las mismas funcionalidades. Objeto estructura. Dentro de ella tenemos el elemento aceptar visitor y visitador. Dentro de ellas tenemos dos, el elemento concreto 1 y el elemento concreto 2. Dentro del elemento concreto 1 tenemos aceptar el visitor visitador, y en el elemento concreto 2 tenemos aceptar el visitor visitado. Ya culminando con la exposición, los patrones de diseño, hay una relación entre sí.
por ejemplo, entre un singleton y un fatcat. El singleton me permite obtener una instancia de fatcat. ¿Qué es un antipatrón? Es la respuesta común a un problema recurrente que es usualmente inefectiva y típicamente tiene mayor número de consecuencias negativas que buenas, como por ejemplo tenemos clase Dios. Estas son clases que controlan muchas otras clases y tienen muchas dependencias y responsabilidades. Las clases Dios tienden a crecer hasta el punto en que su mantenimiento se convierte en una pesadilla. ¿Por qué son útiles los patrones de diseño? Los patrones de diseño son muy útiles por los siguientes motivos. Te ahorran tiempo, te ayudan a estar seguro de la validez de tu código y establecen un lenguaje común. En conclusión de la exposición de patrones de diseño, es que existe una lista muy variada de patrones que nos dan la oportunidad de crear nuestro código de manera mucho más sencilla, con estructuras probadas y que funcionan. La mayor complejidad radica en saber cuándo utilizarlas, algo que nos dará la práctica. También existen muchos otros patrones de diseño, además de los que definimos nosotros y también de lo que está definido en el libro de Design Pattern de Lagan. Vamos a hablar ahora de los frameworks de desarrollo. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y qué tipos son los más conocidos en el mercado? ¿Qué son los frameworks de desarrollo? Un framework es un conjunto de clases, objetos, métodos y propiedades que nos van a agilizar la forma de desarrollar, ya que gran cantidad del código que se utiliza para cubrir las funcionalidades que se pretende que un proyecto tenga se encuentra agrupado en un paquete que se puede reutilizar. Ese paquete es el framework en sí. Las ventajas que tiene el framework ante la programación convencional es el de ahorrar tiempo, creando tu propio espacio de trabajo, ya que el framework viene prediseñado. También facilita la colaboración entre programadores, estandarizando los códigos y permitiendo trabajos colaborativos. Disponen de herramientas y otras utilidades que han sido diseñadas especialmente para tu framework y que puedes aprovechar. Un framework nos permite olvidarnos del navegador para solo centrarnos en la funcionalidad del código. Evita la escritura de códigos repetitivos, como por ejemplo el acceso a la base de datos o la validación de formularios. Permite que personas no especializadas puedan realizar programaciones que de otra manera serían realmente complicadas. Los frameworks más utilizados en el mercado y utilizada por los programadores tenemos a Django, Symfony, Ruby on Rails, Laravel, Spring MVC, Hibernate y Zen. Aquí podemos ver los logotipos de los diferentes frameworks ya mencionados. ¿Qué más es lo que hace un framework, no? En la arquitectura más utilizada en casi todos los frameworks es conocida como MVC, controlador, modelo, vista. Esta arquitectura divide el desarrollo en tres grandes partes. Modelo son los datos de la aplicación y su reglamentación. Vista es la presentación de los datos. Controlador procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema. Ahora, las ventajas que se tiene al utilizar un framework es que el programador no va a necesitar plantearse una estructura global de la aplicación, sino que el framework le proporciona un esqueleto que hay que rellenar. Facilita la colaboración. Cualquiera que haya tenido que pelearse con el código fuente de otro programador o incluso con el propio pasado algún tiempo, sabrá lo difícil que es entenderlo y modificarlo. Por tanto, todo lo que sea definir y estandarizar va a ahorrar tiempo y trabajo a los desarrollos colaborativos. Es más fácil encontrar herramientas, utilidades, librerías adaptadas al framework concreto para facilitar el desarrollo. Ventajas más comunes: compatibilidad de lenguajes,
transparencia de proyectos de plataforma a plataforma, portabilidad de arquitectura, integración con múltiples dispositivos, desarrollo de aplicaciones de manera más sencilla, ya que cuenta con los componentes necesarios incluidos, reutilización de código, maneja política de diseño uniforme y organizado. ¿Cuántos frameworks existen? Existen muchos frameworks, por eso, más que difícil, es casi imposible cuantificarlos y su uso va de acuerdo a las necesidades de cada proyecto y al gusto del freelance y o desarrollador. Algunos de ellos pueden ser .NET, el framework de Microsoft. Ruby on Rails es el framework de aplicaciones web de código abierto y un lenguaje de programación llamado Ruby. Genesis, framework para WordPress. SendGrid, framework para Joomla. PhoneGap permite crear aplicaciones móviles multiplataforma a partir de tecnologías web como HTML5, CSS3 y JavaScript. jQuery Mobile, basado en HTML5, optimizado para todas las plataformas de dispositivos móviles. Titanium, framework open source con licencia Apache, genera aplicaciones nativas para iPhone, Android y BlackBerry. Características de los frameworks. Casi todos los frameworks comparten las mismas características, de acuerdo a su tipo. Entre los que podemos rescatar están la autentificación, el acceso a datos, la abstracción de URL y la sección, internalización y controladores. Ahora, mencionaremos cada uno de las características, ¿no? Explicando un poco. Mediante la autenticación, mediante esta característica, existe un login y un password que permite restringir el acceso y el tipo de permiso. Ahora, el otro sería el acceso a los datos. En esta característica, los archivos de texto y el XML, por ejemplo, mediante las interfaces que entregan a la base de datos. Ahora tenemos el otro, que sería la abstracción de URL y la sección. Es decir esto, que el framework se encarga de manejarlas. Ahora, la internalización, que permite la inclusión de varios idiomas en el desarrollo. Controladores. Ahora, ¿qué nos quiere decir los controladores? Son fácilmente de usar, son adaptables a la necesidad del proyecto que queremos hacer y gestionar. Ahora, mencionaremos un poco más. Ahora, elegir un framework va de acuerdo a la necesidad del proyecto que queremos desarrollar, así como también la decisión de usarlo, considerando que valdría la pena reevaluar si tenemos en cuenta que el desarrollo con framework es menos propenso a sufrir. La facilidad que nos da los frameworks es que son más fáciles de usar y que son podemos trabajarlo fácilmente. Lo que sí puedo decirles es que hoy en día la utilización de framework es casi al 100%, la mayoría de las personas lo utilizan, porque permite los desarrollos a los frameworks, a los programadores independientes y autónomos ser más productivos, es decir, sus proyectos aumentan los ingresos y el tiempo de trabajo. Ahora, siguiendo con el tema, mencionaremos cómo ayuda el framework al desarrollo de un software. Entonces, ¿qué es un framework? Un framework facilita el desarrollo del software, permitiendo a los diseñadores y programadores dedicar su tiempo a lograr el requerimiento del software, en lugar de estar lidiando con detalles más bajo nivel, necesarios para obtener un sistema funcional. De esta forma podemos reducir el tiempo total de desarrollo de la aplicación. El framework nos ayuda a reducir el tiempo para crear nuestros programas o cualquier tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aquí daremos un ejemplo. Por ejemplo, sería un equipo está desarrollando un sistema web bancario. Al usar el framework de desarrollo web podemos enfocarnos en las operaciones de retiro y transferencia de dinero, en lugar de tener que enfocarse en la mecánica del manejo, a las peticiones de HTTP, o el manejo de las secciones en los usuarios y el estado de la aplicación. Ahora, framework. Entonces, un framework es una forma de reutilizar la arquitectura del software. ¿Qué relación tiene un framework con los estilos arquitectónicos? ¿Qué relación tiene un framework con otros aspectos de diseño y arquitectura de software? Entonces aquí, como vemos en la imagen, tenemos cómo funciona el framework
como aquí estamos mencionando, un framework es una forma de reutilizar una arquitectura de Solva. También tenemos lo otro que sería la relación que tiene un framework con los estilos arquitectónicos. Aquí estamos mencionando un gráfico, es que cómo funciona y se ve, ¿no?, el framework para poder diseñar y qué es lo que necesita y qué es lo que vamos a utilizar. Ahora, según framework está conformado por zonas congeladas. En este caso hablaremos de tres zonas, de dos zonas, ¿no?, las zonas frías y las zonas calientes. Ahora, las partes congeladas, como mencionamos dos, las partes congeladas y las partes calientes. Ahora, las partes congeladas definen la arquitectura general de un sistema de software, es decir, componentes básicos y las relaciones entre estos permanecen inalteradas, congeladas, cualquier interacción en el framework. Ahora, las partes calientes podemos decir que representan un punto en los que los programadores pueden añadir su propio código, o sea, modificar la funcionalidad específica de su propio proyecto. Los frameworks en sí mismos no son usualmente ejecutables, a diferencia de un programa o una aplicación. La idea del framework es utilizado en una aplicación particular que rellena los hotbox, o sea, las partes calientes. Es necesario satisfacer unos requerimientos particulares dentro de un contexto funcionalmente particular. Ahora, el proceso que estamos mencionando se llama instanciación del framework, que estaríamos mencionando en esta diapositiva. Aquí podemos ver dos frameworks que serían las partes celestes, y aquí estamos viendo la instanciación 1 y la instanciación de la parte 2. Ahora, también vamos framework, caja blanca y caja negra. Ahora mencionaremos un poco qué es lo que realmente significa. Un framework de caja blanca, o sea, white box, requiere que los usuarios tengan conocimiento de la estructura y código interno del framework, generalmente con el código fuente, y normalmente su comportamiento se extiende por medio del uso y sus clases de herencia. Ahora, dentro de estos tenemos dos matices posibles: la caja blanca, la caja negra y al mismo tiempo la caja gris, que sería en el medio. Ahora, un framework de caja negra, ¿qué es lo que quiere decir? Un black block. O sea, este no requiere un entendimiento o conocimiento profundo del funcionamiento interno o la estructura del framework. Generalmente el framework se extiende componiendo, delegando comportamiento entre objetos, muchos de los cuales de las extensiones del usuario. Ahora, ¿cómo funciona un framework y qué es lo que nos brinda? Ahora, la inversión de control. El desarrollador ya no mantiene el flujo de control, es decir, este no es manejado por el invocador o el código cliente, sino que es manejado por el framework en sí mismo. Un ejemplo sería el MVC o el Struct y el PHP. Ahora, tenemos otro, el comportamiento por defecto. El framework brinda cierto comportamiento por defecto, de modo que el cliente puede decidir personalizar, añadir, o sea, el cliente puede modificar, añadir, personalizar a su gusto el framework, la funcionalidad de ciertos puntos, o puntos simplemente conformarse con el comportamiento por defecto provisto del framework. Aquí tenemos otra, la extendibilidad. Debe ser posible extender el framework, bien sea por sobreescribiendo cierto código o añadiendo algún tipo de extensión, o hot branch. Es decir, de ser posible cambiar el comportamiento por defecto predefinido en el framework. En general, los puntos de extensión deben estar muy claros. Ahora tenemos aquí el código no modificable del framework. El código del framework en general no debería poderse modificar. Los usuarios deben extender el framework, pero no deberían de poder modificar su código interno, al menos que deseen la forma explícita de arreglar algún problema o colaborar en el desarrollo del framework. Ahora, siguiendo con el tema, tenemos un ejemplo. Si se tiene que desarrollar una aplicación web, o un compilador, una aplicación de escritorio, un escritor gráfico, se tiene dos opciones, las cuales mencionaremos. La opción 1. Ahora, supongamos que queremos desarrollar un framework. Ahora, desarrollar desde cero, y para esto es necesario. ¿Qué necesitamos? Definir la estructura del software, arquitectura general, estilos, arquitectónicos, etc. Codificar, validar y probar la arquitectura. Codificar la funcionalidad propia del software, aunque esto algunas veces se ha mezclado con el tema anterior. Encontrar errores de la arquitectura, refinar la arquitectura,
rehacer la parte de la funcionalidad, hacer refuerzos y en el código, etcétera, ¿no? Ahora tenemos la opción 2. Podemos tomar ya hecha una aplicación de web que ya esté desarrollada, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos acá? Modificar, adaptar las necesidades las cuales necesitamos para realizar. Comprender la aplicación de forma. Ahora, tenemos usar la arquitectura ya definida y codificar la funcionalidad. Bueno, claro, la opción 2 en realidad no implica un framework en sí mismo, pero es una primera aproximación. Ahora, ¿qué tal si damos un ejemplo de la opción 3? Entonces, ¿cuál sería la otra? Formar un framework para resolver la aplicación de web. Comprender, como habíamos mencionado en las anteriores opciones, que sería aprender a usar el framework. Usar la arquitectura definida y codificar la funcionalidad. Aquí tenemos un gráfico del tiempo ganado al usar el framework versus la curva de aprendizaje. Como podemos ver, cuando nosotros usamos el framework, la fase de la productividad se eleva en un porcentaje alto, como podemos ver en la imagen. Ahora, ¿vale la pena desarrollar un framework? Crear un framework es una parte más arte que de ciencia, lentamente. Generalmente no es una buena idea crear un framework, es preferible buscar uno ya existente que resuelve el problema a abordar. Desarrollar un framework puede ser un proceso muy costoso o lento, de modo que es necesario asegurarse que se tendrá el adecuado retorno de la inversión. ¿Cómo se desarrollan las habilidades para desarrollar un framework? Diseñe y desarrolle un software fundamental. Esa sería la parte 1. Para 2. Practique la programación, muy importante. 3. Trabaje con problemas de diseño, comete errores, reconozca los errores cometidos y encuentre la solución externa. 4. Use los patrones de diseño. 5. Use los patrones de diseño. No es un error, copy y pega. Use frameworks existentes. Vea el código de frameworks existentes y extienda los frameworks. Atrévase a desarrollar pequeños frameworks que hagan pequeñas cosas. Objetivo. Los objetivos principales que persigue un framework son acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código ya existentes y promover buenas prácticas de desarrollo, como el uso de patrones. En un framework de web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto de componentes, por ejemplo, clases en Java, descriptores y archivos de configuración en HTML, que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo del sistema web. Como este es el objetivo, ya podemos empezar a utilizar un framework. Y como vemos un poco más abajo, vamos a explicar un poco también de IDE y en qué consiste. IDE es un entorno de desarrollo integrado, que en sus siglas es Integral Development Environment. Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales que facilita el desarrollo programador, el desarrollo de software. Y en estos realmente se puede ver que se puede editar un código, se puede compilar y se puede depurar. Y se puede hacer un constructor de interfaz gráfica. En la siguiente diapositiva vamos a ver también los patrones de modelo, vista y controlador. En esto vemos dos imágenes, pero antes de explicar las imágenes vamos a dar un poco de teoría. El patrón vista controlador es una guía para el diseño de arquitecturas de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con usuarios. Este patrón organiza la aplicación en tres modelos separados. El primero es un modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio. El segundo es un conjunto de vistas que representa los formularios de entrada y salida de información. El tercero es un conjunto de controladores que procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del sistema. Ahora, con esta teoría sí podemos ver los ejemplos de las imágenes. Como vemos ahí,
vemos un recuadro donde nos dan los tres procesos, que es controlador, modelo y vista. El modelo maneja las operaciones lógicas y de gestión de información. El controlador le corresponde dibujar, expresar la última forma de cómo muestran los datos que interactúa con el usuario final. Y la vista muestra aplicaciones que se puede diversificar el contenido de forma dinámica y estática a la vez. Como vemos ahí, el controlador va al inicio, en donde se va a entrar el ham event, y seguidamente el modelo, donde está el servicio, la notificación, el hit data. Como vemos ahí, el data regresa al controlador para actualizar datos, y en el último vemos la vista, que tiene también el display. El modelo, como se ve en la imagen, también manda un DAI a la vista para actualizar. Pero acá también vemos que el modelo y la vista tienen un G-Data que a ambos puede controlar. Vamos siguiente a la diapositiva. Características. El frontend tiene bastantes características. Entre ellos está la extracción de URLs y sesiones, que dice que no es necesario manipular directamente las URLs ni las sesiones. El frontend ya se encarga de hacerlo, que nosotros fácilmente podemos crearlas. Y para no tantos procesos, el frontend se encarga de eso. Acceso de datos. En esto incluyen las herramientas e interfaces necesarias para integrarse como herramientas de acceso de base de datos en BBDD, en XML, etc. Hay distintas herramientas para el frontend y que te ayudarán a poder codificar, modificar. También tenemos controladores, y dice que la mayoría de frameworks implementan una serie de controladores para gestionar eventos, como una introducción de datos mediante un formulario o el acceso a página. Estos controladores suelen ser fácilmente adaptables a las necesidades de un proyecto concreto. Y posteriormente tenemos la autentificación y control de acceso. Incluye mecanismos para la identificación de usuarios mediante login y password, y permiten restringir el acceso a determinadas páginas a determinados usuarios. Esa seguridad que tiene el frontend es básica, ya que pone como un bloque donde solo están permitiendo a usuarios ya elegidos que puedan ingresar. Y tenemos como posteriormente internalización y separación entre diseño y contenido, que posteriormente lo estarán explicando. Y la siguiente diapositiva tenemos como ejemplo una estructura donde vamos a poder ver una imagen donde está la vista de componentes y los controladores de componentes. Pero antes de eso vamos a ver un poco de teoría. Y dice que ofrece su propio componente controlador y proporciona integración con otras tecnologías para implementar el modelo mediante tecnologías de acceso a datos como GDBC o Hibernate, y la vista mediante GPS, Velocity o XSLT. Struts ofrece un sistema de tuberías que permite la comunicación entre el modelo que contiene los datos y la vista que ofrecen estos datos a los usuarios y reciben sus órdenes. Como vemos en la imagen,
La vista genera una comunicación al controlador. Sus componentes están como el HTM y JSP, que manda como requisitos al controlador. Y ahí el componente lo recibe en su estructura controlador servicio. Y posteriormente la estructura configuraciones manda a poder enlazarlo. Y en la estructura controladores se activa la clase. Posteriormente también el controlador devuelve otra comunicación a la vista, dando como resultado un GSP, una vista de sus componentes. Pasamos precisamente a la final de las URLs que nosotros podemos encontrar para un framework, que es el COM, el Java Server Fast, JSPED, Maris, Struct, Tapestry y Wix. Entonces esto sería la teoría del framework, sus estructuras, componentes, patrones, todo lo que se puede apreciar del framework. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien que te haga feliz.